Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero se la estén pasando súper bien. Vamos a ver en este capítulo, es la continuación del capítulo anterior, donde enviábamos estos datos que tenemos en estos campos, el guardado en la hoja de Excel y traerlos de vuelta en este listbox. Es una continuación de ese capítulo. En este tema o en este capítulo estoy titulando Filtrar datos en Listbox. Es algo un poquito diferente porque lo que vamos a hacer es traer de vuelta en este Listbox los datos que tenemos en la hoja de Excel, pero vamos a aplicar un filtro. Aquí estoy agregando dos formas de hacer el filtro. Vamos a poder seleccionar una u otra o ambas y con este botón vamos a traer esos datos, ese filtro que queremos hacer. He titulado este capítulo Filtrar datos en el Listbox o en Listbox y vamos a ver 4 puntos. El primero y el segundo. Aquí vamos a ver un control que se llama checkbox. Es este que vemos aquí. Este control lo obtenemos o lo implementamos con este que tenemos aquí. Es una casilla de verificación. Esta casilla de verificación lo que nos permite es listar o seleccionar opciones. Es decir, que si damos un clic se habilita en esta casilla y eso es lo que normalmente hace este control. Tiene una propiedad con la que se trabaja que es la propiedad value. Si seleccionamos uno de ellos, tiene sus propiedades como todos los controles, pero esta propiedad que se llama value eh, es una propiedad que la podemos definir como verdadera o como falso. Es decir, que si está habilitada, tiene esa propiedad, se convierte en verdadera y si no está habilitada, esa propiedad se convierte en falso. Es decir, que cuando la tenemos habilitada y damos un clic en este botón, nos va a hacer ese filtro por el dato que tenemos habilitado o por ambos si es que tenemos habilitado eh, esas dos opciones. En el punto 3, botón para filtrar datos, es este botón que tenemos aquí. Vamos a ver con qué código implementamos. Antes de ver ese código implementado, en este botón donde guardamos los datos, le hice algunos cambios porque estoy agregando dos datos más, el género y el país de origen y por lo tanto este listbox también está creciendo en esas dos columnas. Vamos a darle doble clic para entrar al código donde aquí estamos haciendo esa validación también de todos los campos para convertirlos en obligatorio y estoy agregando dos líneas de código más de esos dos campos. Igual el proceso de limpiar campos lo estoy haciendo en un procedimiento y estamos llamando a ese procedimiento. Otro cambio más es en el evento initialize del formulario. Eh, creé dos procedimientos que es carga género y carga países. En este combo box vamos a presentar el género que consta de dos datos y el combo box eh, país de origen lo vamos a llamar de la hoja de Excel. Creo una hoja de nombre países donde tengo listado todos estos países y la hoja que anteriormente en el capítulo pasado se llamaba base de datos.
la estoy renombrando con el nombre de clientes. De igual manera, estoy aquí agregando estos dos campos y recorrí a la derecha el status para que se inserte en estas dos columnas esos dos datos nuevos. Igual en el, bueno, cabe comentar aquí que la de carga países, el combo box donde vamos a mostrar todos los países, lo estamos haciendo con un procedimiento que ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. Y esta forma de cargar datos al combo box género, como son dos datos únicamente, lo estamos cargando directamente en el código. Con esta línea de código cargamos el primer dato y cargamos el segundo. Entonces no lo tenemos en la hoja de Excel, sino de que esta es una forma diferente de llenar este listbox con los datos que queremos presentar en forma de lista. Ahora sí vamos a ver el código implementado en el botón para filtrar. En estas líneas de código hacemos estas tres validaciones. Lo primero que vamos a validar es que si no tenemos seleccionado ningún checkbox, al momento de dar clic en este botón, nos va a hacer la primera validación y vamos a mostrarle al usuario este mensaje. Es decir, que si no tenemos eh, habilitado este checkbox y tampoco tenemos habilitado este checkbox, si se dan cuenta, mencionamos el nombre del checkbox y con su propiedad value le estamos diciendo de que si es igual a falso o si está o si no está habilitada. Si ninguno de estos dos checkbox está habilitado, se cumple la condición y le mostramos este mensaje al usuario y terminamos el procedimiento. La segunda validación es que si este checkbox género está habilitado o su propiedad value está en true o verdadero y además este checkbox género, estos dos van a estar relacionados. Al momento de seleccionar este checkbox y seleccionar este combo box, va a ser el filtro por este dato. Si tenemos habilitado este checkbox y no tenemos habilitado este combo box, nos va a mandar este mensaje. Eh, tenemos que seleccionar un género para que nos pueda hacer ese filtro. Y como tercera validación es que si tenemos habilitado este checkbox y no tenemos habilitado y no tenemos seleccionado ningún dato en este combo box, aquí vemos que si su propiedad value está en verdadero y este combo box está vacío, en ese momento vamos a mostrarle este mensaje al usuario. Una vez que ya pasó estos tres filtros e inicia el proceso de filtrado, vamos a obtener los datos de la hoja clientes de esta hoja para que hagamos ese filtro de acuerdo a lo que tenemos seleccionado. Vamos a borrar el contenido del listbox y vamos a crear esas 6 columnas. Una, 2, 3, 4, 5, 6 columnas y le vamos a asignar esta longitud de cada uno de estos campos. A partir de esta línea de código, de acuerdo a lo que tengamos seleccionado en estos campos, va a entrar ya sea en el primero, en el segundo o en el tercero. Va a tener tres formas de hacer ese filtro de acuerdo a lo que tengamos seleccionado.
si entra en este filtro, va a recorrer toda la hoja con este ciclo for o con un bucle donde va a validar, para este caso, si se cumple la primera condición, va a buscar que todos los datos que tengamos en este combo box. Si aquí tenemos seleccionado hombre, va a ser ese filtro por ese dato y nos va a llenar las 6 columnas. En el siguiente, si tenemos seleccionado un país de origen, va a hacer ese filtro por ese dato que queremos filtrar. Y en el tercero, si tenemos seleccionado ambos, este y este, y este y este también, va a entrar en esta condición porque el género va a estar en verdadero y el país de origen también va a estar en verdadero. Entonces, al momento de hacer la búsqueda en la hoja, va a buscar el género y el país de origen que tenemos seleccionado. Vamos a hacer esa primera prueba. No vamos a seleccionar ninguno de estos datos. Vamos a dejarlos vacíos. Vamos a dar un clic en el botón filtrar. Nos hace la primera validación y nos muestra ese mensaje. Seleccione una casilla para filtrar. Tenemos que seleccionar uno de ellos para poder hacer el filtro. Vamos a dar un clic nuevamente. Nos hace la segunda validación porque no tenemos seleccionado ningún dato en este combo box, que es por lo que está relacionado. Y la tercera validación, si tenemos seleccionado el checkbox país de origen y damos un clic, nos dice que tenemos que seleccionar un país de origen para filtrar, es decir, que tenemos que seleccionar un país de origen. Vamos a hacer el primer filtro. Vamos a seleccionar un género. Nos limpia el Xbox y si damos un clic, vamos a nos filtra por ese género que seleccionamos todos los que encuentra en la base de datos. Sin seleccionar un país en específico. Vamos a hacer un filtro de un país. Vamos a seleccionar un país. Vamos a seleccionar el primer país que es Perú. Y vamos a hacer ese filtro. Voy a quitar este punto de interrupción. Eh, Aunque seleccioné el país, pero como no tengo seleccionado este filtro, no me respeta este filtro que estoy intentando hacer. Tenemos que seleccionar este combo box para que haga el filtro correctamente. Y si vemos ahí, y si me está haciendo el filtro de ese país que estoy seleccionando. Si cambio el género y hago la consulta, únicamente me muestra uno. Vamos a seleccionar otro país. Me muestra dos. Vamos a seleccionar otro género. Nos muestra uno. Seleccionamos otro país. Tenemos un registro. Seleccionamos otro género. Tenemos 3 registros. Vamos a seleccionar uno más. Tenemos 2 registros. Cambiamos el género. Tenemos también 2 registros. Vamos a limpiar los datos. Al limpiar los datos nos muestra todos los registros sin hacer ningún filtro, desde el registro 1 hasta el registro 28, que es lo que tenemos en la hoja de Excel. Si hacemos el registro únicamente por país, nos hace ese filtro. Vamos a seleccionar un género.
y vamos a habilitar este checkbox. No tenemos ningún registro con ese género, pero con el género mujer sí tenemos tres registros. El punto 4, que es limpiar campos. Ya hemos visto este procedimiento de limpiar campos. En este caso, en este capítulo, vamos a ver ligeramente lo que tenemos en este procedimiento. Esto ya lo hemos visto, la forma en que limpiamos los campos. La forma en que vamos a deshabilitar cuando tenemos habilitado este checkbox, no lo vamos a hacer de esta forma. No le vamos a ir igual a nada, sino de que vamos a hacerlo de esta forma. El nombre del checkbox con su propiedad value y le vamos a decir que sea igual a falso. Eso indica que va a deshabilitar eh, este checkbox que tenemos seleccionado. Esa es la variante con este procedimiento de limpiar campos. Cuando vamos a limpiar este tipo de controles, lo hacemos de esta forma. Con este código limpiamos estos controles. Si lo tenemos habilitado, si damos un clic en limpiar, nos deshabilita esos checkbox con de esta forma lo logramos. Bien, con eso abarcamos los puntos en este capítulo. Aquí tengo dos campos más que son los que vamos a ver en el siguiente capítulo. Eh, un comentario del capítulo anterior de cómo podemos imprimir o enviar datos a PDF, cómo exportamos datos a PDF desde un formulario. Entonces, para poder desarrollar estos dos puntos, fue necesario hacer este filtro para que esto nos sirva como especie de reporte. Vamos a hacer el filtrado aquí y vamos a poder exportarlo a PDF o imprimirlo directamente en nuestra impresora. Independientemente de que hagamos o no el filtro, vamos a poder hacer uso de estas dos opciones. Bien, sería todo por el capítulo de hoy. Les agradezco mucho que estén detrás de la pantalla viendo estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.